A las 2 de la madrugada envié una sola fotografía al grupo de WhatsApp de mi familia. No escribí un discurso, no pedí dinero, no busqué dar lástima, solo envié la imagen de mi hija Sofía, de 8 años, acostada en una cama de la unidad de cuidados intensivos. Su pequeño rostro estaba cubierto por una máscara de oxígeno. Un monitor registraba cada latido de su corazón, mientras varios tubos salían de sus diminutas manos. Debajo de la fotografía escribí una única frase. Los médicos dicen que las próximas horas decidirán si mi hija sobrevive. Si alguien quiere verla, venga ahora. Presioné enviar. Durante unos segundos reinó el silencio. Después comenzaron a aparecer las 2 pequeñas marcas azules. Uno por uno. Todos leyeron el mensaje. Mi madre, mi hermano, mi hermana, mis tíos, mis primos. Toda la familia estaba despierta. Esperé una llamada. Esperé un mensaje de apoyo. Esperé escuchar pasos corriendo por el pasillo del hospital, pero lo único que llegó fueron palabras que jamás olvidaré. El primero en responder fue mi hermano Mauricio. No puedo ir. Mañana tengo una reunión importante. Mi hermana Lorena escribió apenas unos segundos después. Seguro los doctores están exagerando. Siempre hacen eso para asustar a la gente. Respiré hondo. Intenté convencerme de que al menos mi madre reaccionaría diferente. Entonces apareció su mensaje. Si sigue viva, deja de despertar a toda la familia por un simple susto. Sentí que el teléfono pesaba una tonelada. Leí esa frase varias veces. Cada palabra dolía más que la anterior. Apagué la pantalla. No respondí. No tenía fuerzas para discutir con personas que ni siquiera eran capaces de preocuparse por una niña que luchaba por respirar. Me acerqué a la cama. Tomé la mano de Sofía entre las mías. Estaba fría, muy fría. Le acaricié el cabello. No tengas miedo, mi amor. Mamá está aquí. No voy a dejarte sola. Las lágrimas comenzaron a caer sobre la sábana blanca. No lloraba solo por el miedo de perder a mi hija. Lloraba porque acababa de comprender algo mucho más doloroso. Durante años hice todo por mi familia. Cuando mi hermano perdió su trabajo, pagué 6 meses de renta. Cuando mi hermana necesitó dinero para abrir su negocio, vacié mis ahorros sin pensarlo. Cuando mi madre enfermó, fui yo quien dejó de comprar ropa y vacaciones para pagar sus medicamentos. Siempre creí que, cuando llegara el día en que necesitara ayuda, ellos estarían conmigo. Me equivoqué. Esa noche entendí que mi hija y yo siempre habíamos estado solas. Una enfermera interrumpió mis pensamientos. Señora Valeria, levanté la vista. ¿Sí? El doctor quiere hablar con usted. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Seguí a la enfermera hasta una pequeña oficina al final del pasillo. El cirujano permanecía de pie junto a una mesa llena de estudios médicos. Su expresión era demasiado seria. «¿Mi hija está peor?», negó lentamente con la cabeza. La cirugía salió como esperábamos. Sentí un pequeño alivio, pero desapareció un segundo después. El médico tomó una carpeta amarilla. La abrió, sacó un documento antiguo. Después me miró directamente a los ojos. «Señora, antes de esta noche, ¿usted sabía que su hija llevaba varios años enferma?». Lo miré sin entender. «¿Qué está diciendo?». Los análisis indican que esta enfermedad no apareció hoy. Debió detectarse hace aproximadamente 4 años. Sentí que el mundo dejaba de girar. «Eso es imposible. Yo jamás recibí un diagnóstico». «Jamás». El doctor respiró profundamente. Entonces deslizó un documento hacia mí. «Eso es precisamente lo extraño. Porque alguien recibió esos resultados hace 4 años. Y esa persona nunca se los entregó a usted». Me quedé inmóvil. Sentía que el aire ya no llegaba a mis pulmones. Miré el documento sobre el escritorio y luego al médico, esperando que dijera que todo era un error. No, eso no puede ser cierto. Mi hija siempre fue una niña sana. Nunca recibí ningún diagnóstico. El doctor asintió con tristeza. «Eso es precisamente lo que nos preocupa». Señaló una fecha escrita en la esquina del expediente. 4 años atrás. En ese momento se realizaron unos estudios, porque Sofía presentó varios síntomas que no eran normales. Los resultados confirmaron que debía recibir controles médicos cada pocos meses. Si el tratamiento hubiera comenzado entonces, probablemente hoy no estaría luchando por su vida. Sentí que las lágrimas comenzaron a caer sin control. Pero yo nunca vi esos resultados. El médico abrió otra carpeta. Alguien los recibió en su lugar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Quién? El doctor permaneció en silencio unos segundos. Después giró el documento hacia mí. Había una firma. La observé detenidamente. Sentí que las piernas dejaban de responderme. Era la firma de mi madre. Retrocedí un paso. «No». Volví a mirar.
Era exactamente la misma, firma que aparecía en todos los documentos importantes de nuestra familia. No había duda, mi propia madre había recibido aquel diagnóstico, y nunca me dijo una sola palabra. Debe haber una explicación. Murmuré más para convencerme a mí misma que al médico. Él bajó la mirada. Ojalá la haya. Salí de la oficina con el expediente entre las manos. Mi cabeza estaba llena de preguntas. ¿Por qué mi madre haría algo así? ¿Qué ganaba ocultándome una enfermedad tan grave? Mientras caminaba por el pasillo, comenzaron a regresar recuerdos que durante años había considerado insignificantes. Cada vez que Sofía tenía una revisión médica y yo no podía faltar al trabajo, mi madre insistía en acompañarla. Siempre decía lo mismo: no pierdas el día de trabajo. Yo me encargo. Yo confiaba completamente en ella. Nunca imaginé que esas visitas escondían algo que cambiaría nuestras vidas. Entré nuevamente a la habitación. Sofía seguía dormida. Me acerqué despacio y besé su frente. Perdóname, mi amor. Perdóname por no haber descubierto antes lo que estaba pasando. En ese momento mi teléfono comenzó a vibrar. Era el grupo familiar. Respiré hondo antes de abrirlo. Mi hermano había enviado una fotografía. Todos estaban reunidos alrededor de una mesa llena de comida. Mi madre sonreía mientras levantaba una copa. Debajo de la imagen escribió: por fin una noche tranquila en familia. Sentí que el corazón se me rompía, mientras mi hija luchaba por sobrevivir. Ellos estaban celebrando. No respondí. Silencié el grupo. Guardé el teléfono en el bolsillo. En ese instante, una enfermera entró apresurada. ¿Señora Valeria? Sí. Su hija acaba de despertar. Corrí hasta la cama. Sofía abrió lentamente los ojos. Su respiración seguía siendo débil. Cuando me vio, intentó sonreír. Tomé su mano con cuidado. Aquí estoy, mi amor. Ella apretó mis dedos con muy poca fuerza. Después hizo una pregunta que me atravesó el alma. Mamá, ¿la abuelita vino a verme? Sentí un nudo en la garganta. No podía mentirle, pero tampoco quería romperle el corazón. Le acaricié el cabello y besé su frente. Descansa, princesa. Ahora lo único importante es que te pongas bien. Ella cerró los ojos otra vez. Pero antes de quedarse dormida, susurró algo que jamás olvidaré. Yo la esperé. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Fue entonces cuando escuché un fuerte alboroto en la entrada del hospital. Varias personas discutían con el personal de seguridad. Un guardia entró corriendo a la habitación. Señora Valeria, respiré profundamente. ¿Qué sucede? El guardia respondió con expresión seria. Toda su familia acaba de llegar al hospital. Y dicen que no se irán hasta que usted les permita ver a la niña. Miré a Sofía una última vez antes de salir de la habitación. Seguía dormida. Su pequeña mano continuaba aferrada a uno de mis dedos, como si tuviera miedo de que yo también desapareciera. Con mucho cuidado la solté. Respiré hondo y salí al pasillo. Desde lejos podía escuchar los gritos. Soy la abuela de la niña. Tengo derecho a verla. Reconocería la voz de mi madre entre miles. Cuando doblé la esquina, la encontré discutiendo con el personal de seguridad. Mi hermano Mauricio caminaba de un lado a otro, nervioso. Mi hermana, Lorena, lloraba mientras intentaba convencer a la recepcionista de que los dejara pasar. En cuanto me vieron, los tres corrieron hacia mí. Mi madre fue la primera en abrazarme. Di un paso hacia atrás. No permití que me tocara. Por un instante su rostro cambió. Nunca antes le había rechazado un abrazo. Valeria, hija, ¿cómo está Sofía? La miré en silencio. Aquella mujer era la misma que unas horas antes había escrito: si sigue viva, deja de despertar a toda la familia. Ahora tenía los ojos llenos de lágrimas, pero ya era demasiado tarde para fingir preocupación. ¿Qué hacen aquí? Mi hermano respondió antes que ella. Mamá nos contó que la situación era muy grave. Vinimos tan rápido como pudimos. Fruncí el ceño. ¿Tan rápido? Saqué mi teléfono. Abrí el grupo familiar. Le mostré la conversación. Hace apenas unas horas ninguno de ustedes tenía tiempo para venir. Nadie respondió. Mi hermana bajó la cabeza. Mi madre evitó mirarme. El silencio decía mucho más que cualquier explicación. Entonces recordé el expediente que llevaba bajo el brazo. Lo levanté lentamente. Doctor. El cirujano, que acababa de salir de otra habitación, se acercó. ¿Sí, señora? Respiré profundamente. ¿Puede repetir delante de todos lo que me explicó hace un momento? El médico observó a mi familia. Después me miró a mí. ¿Estás segura? Asentí. Ya no quería seguir protegiendo a nadie. El doctor habló con calma. Los estudios indican que la enfermedad de Sofía fue diagnosticada hace aproximadamente 4 años. Mi madre cerró los ojos. El médico continuó. Según el expediente,
Una familiar directa recibió los resultados y firmó de recibido. Nadie se movía. Parecía que incluso el hospital había quedado en silencio. El doctor terminó la frase. Esa persona nunca informó a la madre de la menor. Mi hermano giró lentamente hacia mi madre. ¿Qué significa eso? Mi madre comenzó a llorar. Yo puedo explicarlo. ¡Explícalo!, gritó Lorena. Las personas que esperaban en la sala comenzaron a observarnos. Mi madre temblaba. Los médicos dijeron que existía la posibilidad de que el diagnóstico estuviera equivocado. Valeria, yo no quería asustarte. La interrumpí. ¿4 años? Mi voz sonaba más tranquila que nunca. ¿Durante 4 años pensaste que era mejor callarte? Ella rompió a llorar. Perdóname. No sabía qué hacer. La miré fijamente. No, si sabías. Todos los días tuviste la oportunidad de decirme la verdad. Todos los días decidiste guardar silencio. Y por culpa de ese silencio, mi hija estuvo a punto de morir. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Mi madre cayó de rodillas. Nunca la había visto así, pero dentro de mí ya no quedaba rabia. Solo una enorme decepción. En ese momento, la puerta de la habitación de Sofía se abrió. Una enfermera salió apresurada. Buscó al médico con la mirada. Doctor, la niña acaba de despertar otra vez. Todos intentaron correr hacia la habitación, pero levanté la mano. Nadie entra. Mi madre comenzó a llorar aún más. Solo quiero verla un minuto. Negué lentamente. Cuando ella preguntó por ti, no estabas. Cuando necesitó a su familia, la dejaron sola. Hoy ya no tienen derecho a aparecer solo porque tienen miedo de perderla. Mi madre no encontró palabras para responder. Por primera vez en su vida, tuvo que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Mi madre seguía de rodillas. Las personas que esperaban en la sala observaban la escena en completo silencio. Nunca imaginé que llegaría el día en que tendría que impedirle a mi propia familia acercarse a mi hija. Pero tampoco imaginé que serían capaces de abandonarla cuando más los necesitaba. Respiré profundamente. Por favor, váyanse. Mi hermano dio un paso al frente. Valeria, no hagas esto. Estamos aquí ahora. Lo miré fijamente. ¿Ahora? Sentí una risa amarga escaparse de mis labios. ¿Sabes cuántas veces Sofía preguntó por ustedes durante todos estos años? Mauricio bajó la mirada. No respondió. Cada cumpleaños esperaba que aparecieran. Cada Navidad preparaba un dibujo para su abuela. Cada día de la madre hacía una tarjeta para mi mamá, aunque muchas veces ni siquiera recibía una llamada de regreso. Y aún así, ella nunca dejó de quererlos. Mi hermana comenzó a llorar. No sabíamos que estaba tan enferma. La interrumpí de inmediato. Yo tampoco lo sabía. Giré lentamente la carpeta que aún sostenía entre mis manos, porque alguien decidió ocultarme la verdad. Todos volvieron a mirar a mi madre. Ella seguía llorando sin levantar la cabeza. Después de unos segundos, habló con una voz casi inaudible. Yo pensé que era lo mejor. Sentí un vacío en el pecho. ¿Lo mejor para quién? No respondió. Entonces el médico intervino. La paciente necesita tranquilidad. No podemos permitir más discusiones cerca de la habitación. Asentí. Antes de entrar nuevamente miré por última vez a mi familia. Si realmente quieren hacer algo por Sofía, recen por ella, porque yo ya no puedo confiar en ninguno de ustedes. Entré a la habitación y cerré la puerta. El silencio volvió a envolvernos. Sofía seguía despierta. Al verme sonrió débilmente. ¿Ya llegó la abuelita? Sentí que el corazón volvía a romperse. Me senté junto a ella, tomé su pequeña mano. No, mi amor. Hoy no pudo venir. Ella permaneció callada unos segundos. Después sonrió con una ternura que me hizo llorar. No importa. Mientras tú estés aquí, yo no tengo miedo. Apreté sus dedos con fuerza. En ese instante comprendí que durante años había perdido demasiada energía intentando que mi familia nos quisiera. Y había olvidado que la única persona que realmente necesitaba mi amor estaba acostada frente a mí. Mientras Sofía se quedaba dormida otra vez, tomé una decisión. No volvería a perseguir el cariño de nadie. No volvería a mendigar atención. No volvería a permitir que lastimaran a mi hija, aunque para lograrlo tuviera que alejarme de toda mi familia para siempre. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a salir, el médico regresó con una expresión mucho más tranquila. Sentí un poco de esperanza, pero las palabras que pronunció después cambiaron el rumbo de todo. Señora Valeria, la operación fue un éxito. Sin embargo, necesitamos hablar del futuro de Sofía, porque hay algo que usted todavía no sabe sobre la enfermedad de su hija. Y esa verdad explica por qué alguien hizo todo lo posible para ocultarla durante 4 años. No dormí ni un solo minuto. Permanecí sentada junto a la cama de Sofía toda la noche,
observando cómo su pecho subía y bajaba lentamente. Cada respiración era un pequeño milagro. Al amanecer, el doctor entró acompañado por una especialista. Ambos llevaban el mismo expediente. El médico tomó asiento frente a mí. Antes que nada, quiero darle una buena noticia. Sentí que mi corazón volvía a latir con fuerza. Su hija respondió muy bien a la cirugía. Eso nos da esperanza. Por primera vez en muchas horas sonreí, pero la expresión del doctor volvió a cambiar. Sin embargo, necesitamos hablar de algo muy importante. Asentí en silencio. La especialista abrió varias imágenes de los estudios. La enfermedad de Sofía no desaparecerá por completo. Con el tratamiento adecuado podrá tener una vida normal, pero necesitará controles médicos durante muchos años. Bajé la mirada hacia mi hija. No me importaban los años de tratamiento. Solo quería verla crecer. Haré lo que sea necesario. El doctor sonrió. Eso nunca lo hemos dudado. Después hizo una pausa. Lo que todavía no entendemos es por qué alguien decidió ocultarle el diagnóstico. Guardé silencio. Yo tampoco encontraba una explicación. En ese momento sonó mi teléfono. Era Mauricio. Lo dejé sonar. Volvió a llamar. Lo rechacé nuevamente. 1 minuto después llegó un mensaje. Por favor, escúchanos. Mamá quiere decirte toda la verdad. No contesté. 5 minutos más tarde llegó otro mensaje. Esta vez era de Lorena. No sabíamos lo del expediente. Te lo juro, mamá nunca nos dijo nada. Suspiré. Por primera vez pensé que tal vez mis hermanos también habían sido engañados. Pero eso no cambiaba nada. Ninguno estuvo presente cuando Sofía los necesitó. Guardé el teléfono. A media mañana alguien llamó suavemente a la puerta. Era mi madre. No intentó entrar. Permaneció de pie al otro lado del cristal. Tenía el rostro completamente distinto al de la noche anterior. No llevaba maquillaje. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Con un gesto me pidió permiso para hablar. Salí al pasillo y cerré la puerta detrás de mí. Nos quedamos frente a frente durante varios segundos. Ella fue la primera en romper el silencio. No vine a pedir perdón. La miré sorprendida. Porque sé que no lo merezco. Respiró profundamente. Solo vine a contarte algo que debí decirte hace 4 años. Sentí que mi cuerpo se tensaba. Habla. Las lágrimas volvieron a llenar sus ojos. Cuando recibí los resultados de Sofía, el médico me dijo que existía una enfermedad grave, pero también me explicó que había tratamiento. Hizo una pausa. Yo tenía miedo. Muchísimo miedo. Pensé que si te decía la verdad, abandonarías tu trabajo para dedicarte por completo a ella. Y sabía que apenas podías mantener la casa. Bajó la cabeza. Creí que era mejor esperar. Pensé que quizá los médicos se habían equivocado. Cada palabra aumentaba mi decepción. ¿Esperar? Mi voz temblaba. ¿Esperaste 4 años? Ella comenzó a llorar. Al principio solo quería esperar unos meses. Pero el tiempo pasó, y cada día me daba más vergüenza confesarte lo que había hecho. Me cubría el rostro con las manos. Aquello no había sido un accidente. No había sido un error administrativo. Había sido una decisión. Una decisión que casi le cuesta la vida a mi hija. Mi madre dio un paso hacia mí. Sé que jamás volverás a confiar en mí. Pero por favor, déjame verla solo unos segundos. Sentí un nudo en la garganta. Miré la puerta de la habitación. Después volví a mirarla a ella. Durante toda mi vida había buscado la aprobación de mi madre, pero en ese instante entendí que ya no era una hija buscando cariño. Era una madre protegiendo a su hija. Respiré profundamente y pronuncié las palabras más difíciles de toda mi vida. No. Mi madre cerró los ojos. Una lágrima cayó por su mejilla. No discutió, no insistió, solo asintió lentamente. Después dio media vuelta y comenzó a alejarse por el pasillo. Mientras la veía marcharse, no imaginaba que aquella sería la última vez que la vería antes de que una llamada inesperada cambiara el destino de toda nuestra familia. Me quedé observando cómo mi madre desaparecía al final del pasillo. No corrí detrás de ella. No la llamé. Durante años había sido yo quien perseguía a mi familia, intentando mantenernos unidos. Aquella mañana, por primera vez, decidí dejar que cada uno cargara con las consecuencias de sus propias decisiones. Entré de nuevo en la habitación. Sofía ya estaba despierta. Sonrió apenas me vio. ¿Ya salió el sol, mamá? Le devolví la sonrisa mientras acomodaba una almohada detrás de su espalda. Sí, princesa. Hoy hace un día muy bonito. Ella miró por la ventana unos segundos. Cuando salga del hospital, ¿podemos ir al parque? Sentí un nudo en la garganta. Hacía semanas que no me pedía juguetes, ni ropa, ni dulces. Solo quería pasar un rato conmigo. Le besé la frente. Te lo prometo. Iremos al parque, comeremos un helado y después veremos una película en casa. Sus ojos brillaron de ilusión.
¿Solo tú y yo? Solo tú y yo. Sofía sonrió y volvió a cerrar los ojos para descansar. En ese momento mi teléfono comenzó a sonar. Era un número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo, pero algo me dijo que contestara. ¿Señora Valeria? Sí, soy yo. Habla la licenciada Elena Ríos, del despacho jurídico del Hospital San Gabriel. Fruncí el ceño. ¿Ocurrió algo? Necesitamos hablar con usted sobre unos documentos relacionados con la atención médica de Sofía. Sentí que el corazón volvía a acelerarse. ¿Es por el expediente de hace 4 años? Sí, y también porque existe una investigación interna. Mi respiración se hizo más lenta. ¿Una investigación? Encontramos varias autorizaciones médicas firmadas en nombre de la familia. Necesitamos confirmar quién tomó realmente esas decisiones. Miré a mi hija, que dormía tranquilamente. Haré todo lo que sea necesario. Gracias. Esta tarde iremos personalmente al hospital. La llamada terminó. Permanecí unos segundos inmóvil. Ya no se trataba solo de descubrir la verdad. Ahora todo debía quedar por escrito. Alrededor del mediodía, Mauricio volvió a llamarme. Esta vez contesté. Hubo un largo silencio antes de que hablara. ¿Cómo está Sofía? Mejor. Su voz se quebró. Valeria, quiero pedirte perdón. No respondí. Anoche fui un cobarde. Vi tu mensaje y pensé, seguro no es tan grave. Nunca imaginé que estuviera luchando por su vida. Respiré profundamente. No necesitaba que imaginaras nada, Mauricio. Solo necesitaba que fueras. Del otro lado de la línea, solo se escuchaba su respiración. Después dijo algo que no esperaba. Cuando mamá nos contó la verdad del expediente, entendí que llevábamos años creyendo una historia completamente diferente. Fruncí el ceño. ¿Qué historia? Ella siempre nos dijo que tú habías dejado de llevar a Sofía a sus revisiones porque no querías gastar dinero en médicos. Sentí que la sangre se helaba. ¿Qué acabas de decir? Eso fue lo que nos hizo creer durante años. Que tú eras irresponsable, que exagerabas cuando Sofía se enfermaba, que solo buscabas llamar la atención de la familia. Me apoyé contra la pared para no caer. Ahora todo empezaba a tener sentido. Las miradas de desprecio, los comentarios, la distancia. No era casualidad. Durante 4 años, alguien había destruido mi imagen delante de toda la familia. Y ese alguien era mi propia madre. Mauricio comenzó a llorar. Perdóname, Valeria. Debí hablar contigo antes. Debí preguntarte. No supe qué responder. Colgué lentamente. Miré a Sofía. Ella seguía durmiendo en paz, sin imaginar el daño que los adultos nos habíamos hecho unos a otros. En ese mismo instante, alguien llamó a la puerta de la habitación. Pensé que era una enfermera, pero cuando levanté la vista, vi a mi madre de nuevo. Esta vez no estaba sola. Traía en las manos una vieja caja de madera. La abrazaba con tanta fuerza que sus nudillos estaban completamente blancos. Me miró a los ojos y dijo con la voz rota: Valeria, aquí está toda la verdad. Y después añadió una frase que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Si abres esta caja, entenderás por qué cometí el peor error de mi vida. Miré la vieja caja de madera durante varios segundos. Era una caja pequeña, desgastada por el tiempo. Reconocí de inmediato el grabado de la tapa. Había pertenecido a mi abuelo. Después de su muerte, mi madre siempre la guardó bajo llave y nunca permitió que nadie la abriera. ¿Qué hace esa caja aquí?, pregunté. Mi madre respiró profundamente. Toda la verdad está adentro. No me moví. Ella dejó la caja sobre una silla y dio un paso hacia atrás. Ábrela cuando estés lista. La observé fijamente. ¿Por qué ahora? Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. Porque estuve a punto de perder a mi nieta y entendí que ya no puedo seguir viviendo con esta mentira. Abrí la caja lentamente. Lo primero que encontré fueron decenas de sobres. Todos tenían mi nombre escrito con la misma letra. Valeria. Fruncí el ceño. Tomé el primer sobre. Nunca había visto aquella carta. La abrí. Era un dibujo de Sofía. En la parte inferior decía: para mi mamá, te amo. La fecha me dejó sin aliento. Era de hacía 3 años. Abrí otro sobre. Había otra carta. Después otra. Y otra más. Todas estaban dirigidas a mí, pero yo jamás había recibido ninguna. Miré a mi madre. ¿Qué significa esto? Ella rompió a llorar. Sofía siempre hacía dibujos para ti cuando se quedaba conmigo. Decía que quería sorprenderte cuando llegaras del trabajo. Tragué saliva. ¿Y por qué nunca los vi? Mi madre bajó la cabeza. Porque yo los guardaba. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. ¿Por qué harías algo tan cruel? Su voz apenas podía escucharse. Porque tenía miedo de perderlas. No entendí. ¿Perdernos? Ella asintió. Después de que te divorciaste,
Tenía miedo de que encontraras otro trabajo en otra ciudad y te llevaras a Sofía lejos de mí. Me quedé completamente inmóvil. Así que empezaste a controlar nuestras vidas. Mi madre no respondió. Las piezas comenzaron a encajar. Los mensajes que nunca llegaban. Las invitaciones familiares donde siempre decían que yo había rechazado asistir. Las veces que Sofía me preguntaba por qué la familia ya no nos quería. Todo había sido manipulado. Durante años, abrí otro sobre. Esta vez no era un dibujo. Era un informe médico. El mismo diagnóstico que el doctor me había mostrado. Pero había algo más. Una nota escrita a mano por el especialista. Es indispensable informar inmediatamente a la madre de la paciente para iniciar el tratamiento sin demora. Sentí que las manos me temblaban. Mi madre nunca había dudado. Sabía exactamente lo que debía hacer. Y aún así, decidió ocultarlo. La miré directamente a los ojos. ¿Te das cuenta de que Sofía pudo morir por culpa de tus decisiones? Ella comenzó a sollozar. Lo sé, y jamás podré perdonármelo. En ese momento, una voz interrumpió el silencio. ¿Señora Valeria? Era la enfermera. Su hija pregunta por usted. Cerré la caja. La empujé hacia mi madre. No necesito seguir leyendo para saber quién eres. Entré a la habitación. Sofía sonrió al verme. ¡Mamá! ¿Estabas llorando? Me limpié rápidamente las lágrimas. No, princesa. Solo estaba recordando cuánto te amo. Ella levantó sus pequeños brazos. La abracé con cuidado para no lastimarla. Mientras la sostenía entre mis brazos, comprendí que aquella caja no solo había revelado la verdad, también había cerrado para siempre un capítulo de mi vida, porque por primera vez ya no sentía odio, solo una profunda tristeza por todo el tiempo que nos habían robado. Sin embargo, todavía había una pregunta que nadie había podido responder. ¿Por qué mi madre había decidido presentarnos ante toda la familia, como si yo fuera una mala madre? Y esa respuesta cambiaría para siempre la historia de nuestra familia. Aquella pregunta no dejó de dar vueltas en mi cabeza durante todo el día. ¿Por qué mi propia madre necesitaba que todos creyeran que yo era una mala madre? No tenía sentido. Siempre trabajé para que a Sofía no le faltara nada. Dormía apenas unas horas. Aceptaba turnos dobles. Renuncié a vacaciones, a salidas con amigos e incluso a relaciones de pareja, porque toda mi vida giraba alrededor de mi hija. Entonces, ¿por qué destruir mi imagen? Aquella tarde, la licenciada Elena Ríos llegó al hospital junto con un representante del comité médico. Traían una carpeta mucho más gruesa que la anterior. Después de presentarse, pidieron hablar conmigo en privado. Entramos a una sala de reuniones. La licenciada abrió el expediente. Señora Valeria, revisamos todos los documentos de los últimos 4 años. Asentí en silencio. Hay algo que creemos que usted debe saber. Sacó varias hojas impresas. Además del diagnóstico oculto, encontramos múltiples formularios donde se cancelaban las citas de seguimiento de Sofía. Fruncí el ceño. Yo nunca cancelé ninguna cita. Lo sabemos. La licenciada deslizó los documentos hacia mí. Todas las cancelaciones estaban firmadas por la misma persona, mi madre. Sentí un vacío en el pecho, pero aquello no era lo peor. También encontramos registros de llamadas al hospital. La misma persona pedía que cualquier información relacionada con la salud de Sofía se comunicara únicamente con ella. Me quedé sin palabras. Durante 4 años, no solo me ocultó la enfermedad, también se aseguró de que nadie pudiera informarme. La licenciada me observó con compasión. Hay una última grabación que creemos que debe escuchar. Encendió una pequeña grabadora. La voz de mi madre llenó la habitación. Mi hija trabaja demasiado y se pone muy nerviosa. Si reciben algún resultado preocupante, llámenme solo a mí. Yo sabré cómo manejar la situación. Cerré los ojos. Aquellas palabras me atravesaron el corazón. No era un error, no era una confusión. Había sido una decisión consciente. Cuando terminó el audio, nadie habló durante varios segundos. Finalmente pregunté, ¿por qué haría algo así? La licenciada respiró profundamente. Eso solo ella puede responder. Salí de la sala con la carpeta entre las manos. Al llegar al pasillo encontré a Mauricio sentado completamente solo. Tenía los ojos rojos. Al verme, se puso de pie. ¿Podemos hablar? Durante unos segundos dudé. Al final asentí. Nos sentamos frente a una ventana desde donde podía verse el jardín del hospital. Mauricio no levantaba la vista. Quiero contarte algo que jamás me atreví a decirte. Esperé en silencio. Hace 4 años, mamá nos reunió a Lorena y a mí. Nos dijo que Sofía estaba sana, que los médicos solo querían sacar dinero, y que tú estabas obsesionada con inventar enfermedades para llamar la atención. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y ustedes le creyeron? Mauricio cerró los ojos.
Sí, porque era nuestra madre. Nunca imaginamos que pudiera mentir sobre algo tan grave. Suspiró profundamente antes de continuar. Cada vez que tú faltabas a una reunión familiar para llevar a Sofía al médico, mamá decía que era otra de tus excusas. Poco a poco todos empezamos a alejarnos de ti. No porque dejáramos de quererte, sino porque creíamos que tú habías decidido alejarte de nosotros. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. 4 años. 4 años sintiéndome rechazada. 4 años creyendo que mi familia simplemente había dejado de quererme. Y todo había comenzado con una mentira. Mauricio me miró con los ojos llenos de culpa. Sé que nada de lo que diga cambiará el daño que hicimos, pero quiero ayudarte a recuperar el tiempo perdido. Antes de que pudiera responder, una enfermera apareció corriendo por el pasillo. Su rostro estaba completamente pálido. «Señora Valeria», me levanté de inmediato. «¿Qué pasó?» La enfermera respiraba con dificultad. Su hija acaba de despertar, pero insiste en hablar con toda la familia. Mi corazón dio un vuelco. ¿Con toda la familia? La enfermera asintió. Dice que necesita decirles algo, y no quiere esperar más. Mauricio y yo nos miramos sin decir una sola palabra. Ninguno imaginaba que las siguientes palabras de Sofía cambiarían para siempre la vida de todos los que estábamos en aquel hospital. Corrí hacia la habitación sin detenerme. Sentía el corazón golpeando con tanta fuerza que apenas podía respirar. Cuando abrí la puerta, Sofía estaba despierta. Se veía mucho más cansada que esa mañana, pero sus ojos seguían teniendo esa dulzura que nunca había perdido. Me acerqué rápidamente. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Te sientes mal?» Ella negó despacio con la cabeza. «No». Tomó mi mano. «Solo quiero hablar con la abuelita, con el tío Mauricio y con la tía Lorena». Me sorprendió escuchar esos nombres. Después de todo lo que había ocurrido, jamás imaginé que quisiera verlos. «¿Estás segura?» Ella sonrió débilmente. «Sí, mamá. Por favor». Miré al médico. Él revisó el monitor unos segundos y luego asintió. «Solo unos minutos. La paciente no debe cansarse». Salí al pasillo. Mi madre seguía sentada sola, con la mirada perdida en el suelo. Cuando me vio, levantó la cabeza de inmediato. No dijo una sola palabra. Solo esperaba mi decisión. Respiré profundamente. Sofía quiere verlos. Mi madre rompió a llorar. Mauricio y Lorena se quedaron inmóviles. Ninguno esperaba escuchar aquello. Entramos en silencio. Los tres permanecieron junto a la puerta, como si sintieran que ya no tenían derecho a acercarse. Fue Sofía quien rompió el silencio. «Abuelita». Mi madre comenzó a llorar con más fuerza. «Aquí estoy, mi amor». Sofía levantó lentamente una mano. «Ven». Mi madre caminó despacio hasta la cama. Se arrodilló a su lado. Le tomó la mano con muchísimo cuidado. «Perdóname». «Perdóname, por favor». Sofía la miró sin entender. «¿Por qué lloras?» Nadie respondió. Ella volvió a sonreír. «Yo solo quería que vinieras». Mi madre ya no podía contener el llanto. Apoyó la frente sobre la cama. «No merezco que me perdones». Sofía acarició lentamente su cabello. Un gesto tan pequeño y al mismo tiempo tan inmenso. Después miró a Mauricio. «Tío, ¿todavía me vas a enseñar a andar en bicicleta cuando salga del hospital?» Mauricio comenzó a llorar como un niño. Se cubrió el rostro con las manos. «Sí, te lo prometo». Sofía volvió la mirada hacia Lorena. «Tía, ¿todavía guardas las galletas de chocolate que haces?» Lorena sonrió entre lágrimas. «Voy a prepararte todas las que quieras». Sofía los observó a los tres. Luego dijo algo que dejó la habitación completamente en silencio. «Yo nunca estuve enojada con ustedes. Solo pensaba que ya no me querían». Aquellas palabras fueron mucho más duras que cualquier reproche. Mi madre comenzó a temblar. Mauricio no dejaba de llorar. Lorena apenas podía mantenerse de pie. Yo misma tuve que girar el rostro para ocultar mis lágrimas. Entonces Sofía volvió a hablar. «Pero mamá nunca dejó que me sintiera sola. Todas las noches me abrazaba. Todas las mañanas me hacía reír. Cuando tenía miedo, ella también tenía miedo, pero sonreía para que yo no llorara». Miró directamente a mi madre. «Abuelita, cuida mucho a mi mamá, porque ella siempre cuida de todos. Y casi nadie cuida de ella». Sentí que el pecho se me rompía. Durante años había intentado que mi familia entendiera quién era realmente. Y tuvo que ser una niña de 8 años, acostada en una cama de hospital, quien lo dijera con una sola frase. Nadie encontró palabras para responder. Solo se escuchaban los sollozos. En ese momento, el monitor cardíaco comenzó a emitir un sonido diferente. El médico levantó la vista de inmediato. Se acercó rápidamente a la cama. Su expresión cambió por completo. «Todos, por favor, salgan de la habitación».
Mi sangre se heló. ¿Qué ocurre? El médico no respondió. Solo miró al equipo de enfermeras y dijo con firmeza: ahora. El mundo pareció detenerse. Mi madre soltó inmediatamente la mano de Sofía. Mauricio tomó a Lorena del brazo y ambos retrocedieron. Las enfermeras entraron corriendo mientras el médico revisaba el monitor. Yo no podía moverme. Solo miraba a mi hija. ¿Qué pasa?, pregunté con la voz temblando. El doctor se acercó a mí. Señora Valeria, por favor, salga. Necesitamos trabajar. Negué desesperadamente. No, no la voy a dejar sola. Él me sostuvo de los hombros. Se lo prometo. Haremos todo lo posible. Sentí que las piernas dejaban de responderme. Una enfermera me acompañó hasta el pasillo. La puerta se cerró frente a mis ojos y comenzó la espera más larga de toda mi vida. Mi madre se acercó lentamente. Por primera vez no intentó justificar nada. Solo tomó asiento a mi lado. Ninguno habló. Mauricio caminaba de un extremo al otro del pasillo. Lorena no dejaba de llorar. Cada segundo parecía una eternidad. Después de casi 40 minutos, la puerta volvió a abrirse. El médico salió. Todos nos pusimos de pie al mismo tiempo. Su expresión era completamente distinta. Ya no había la tensión que había visto minutos antes. Respiró profundamente y sonrió. Ya pasó. Sentí que el aire regresaba a mis pulmones. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. ¿Está bien?, el doctor asintió. Fue una reacción inesperada después de la cirugía, pero logramos estabilizarla. Mi cuerpo no resistió más. Me dejé caer sobre una silla mientras lloraba de alivio. Mi madre también rompió en llanto, pero esta vez nadie la consoló. Cada uno estaba enfrentando su propia culpa. Un rato después me permitieron entrar. Sofía seguía dormida. Su respiración era tranquila. Tomé su mano y le besé la frente. Gracias por seguir aquí, mi amor. Mientras la observaba dormir, comprendí algo que jamás había entendido. La vida era demasiado corta para vivir esperando que otras personas cambiaran. Lo único que realmente podía proteger era el futuro de mi hija. Esa misma tarde hablé con la trabajadora social del hospital, también con la psicóloga, y después con la abogada. Les pedí que todo quedara registrado. El expediente médico, las autorizaciones, las cancelaciones de citas, todo. No quería venganza. Quería asegurarme de que nadie volviera a tomar decisiones sobre Sofía sin mi consentimiento. 2 días después, el médico me dio la noticia que llevaba tanto tiempo esperando. Si todo sigue así, podrán irse a casa muy pronto. Sofía sonrió emocionada. ¿De verdad? Sí, campeona. Ella me abrazó con la poca fuerza que tenía. ¡Mamá! Quiero dormir en mi cama. Reí entre lágrimas. Muy pronto lo harás. Cuando salimos del hospital, el sol iluminaba la entrada. Habían pasado apenas unos días, pero yo sentía que habían pasado años. Frente a la puerta estaban mi madre, Mauricio y Lorena. No llevaban flores, no llevaban regalos, solo estaban allí, esperando. Mi madre dio un paso al frente. No espero que me perdones. Tal vez nunca lo hagas, pero pasaré el resto de mi vida intentando reparar el daño que causé. La miré durante varios segundos. Después observé a Sofía. Ella sonrió. No porque hubiera olvidado lo ocurrido, sino porque seguía teniendo un corazón incapaz de guardar rencor. Le respondí con calma. El perdón no borra el pasado. La confianza se rompe una sola vez, y reconstruirla puede tomar toda una vida. Mi madre bajó la cabeza. Sabía que aquellas palabras eran ciertas. Tomé la mano de Sofía. Comenzamos a caminar hacia el estacionamiento. Esta vez no miré hacia atrás, no porque dejara de amar a mi familia, sino porque entendí que mi prioridad ya no era salvar una relación rota. Mi prioridad era proteger a la única persona que jamás me abandonó, mi hija. Y mientras ella caminaba a mi lado, sonriendo bajo la luz del sol, comprendí que, aunque aquella noche había perdido la familia que creía tener, había salvado la única que realmente importaba.